encontramos realizando el video documental para la materia Ciencia y Tecnología. A continuación vamos a realizar una exposición respecto a la pobreza en la ciudad de Bogotá, no vista desde el punto de vista de la miseria del PNUD, que la considera por $1.5, que desde el punto de vista tanto de la alcaldía como de la gobernación es una cifra demasiado baja para nuestro país. En nuestro país la cifra oficial es 210.000 pesos y es medida de manera pluridimensional. A continuación vamos a exponer cada una de estas 5 dimensiones manejadas oficialmente por el DANE. Dimensión de medición de pobreza por condiciones de vivienda. Se realizan 5 mediciones que implican pobreza y privación de capacidades que son 3 o más personas viviendo en una misma habitación, que la vivienda cuente con pisos de tierra, que la persona no cuente con servicio de alcantarillado. A continuación, procedo a realizar una cotización de arriendo para el hogar de nuestra familia modelo. Vale 1.100.000. Vale 850. Ya le cuesta 650 con la administración y el otro le cuesta 680. El apartamento que se arrienda tiene un costo de 700, incluye la administración. Son 3 alcobas, 2 baños, garaje, cocina integral, patio cubierto, sala comedor grande y ya, son 124 metros cuadrados. Están ubicados ahí a espaldas de Home Center. Día 68, Salquería La Fragua. Tiene más de 90 metros. 2 habitaciones, sala comedor, cocina integral, baño, pisos de cerámica, encortinados, garaje, 8º piso con ascensor. 3 habitaciones, un baño, sala comedor y cocina sencilla. ¿Alguno de sus hijos presenta algún problema de salud o algo por el estilo que el gobierno no es subsidiar o medicamentos que no pueda, que el gobierno no le cubra o que el sistema no cubra? No, por el momento, gracias a Dios. No. Bueno, ¿cómo es el lugar donde usted vive? ¿Cómo me...? ¿En dónde vive? En primer lugar, ¿en dónde vive? Acá en Bogotá, en el barrio Huicaní. ¿Y cómo es el lugar? O sea, sí, o sea, ¿qué tan grande? ¿Cuáles son las medidas? Es digamos, un apartamento de 2 alcobas con sus servicios. Leonardo, ¿De qué ciudad? de Santander. ¿Cómo llegó usted a Bogotá? ¿Cómo llegué? Me Ajá. trajeron desde pequeño. ¿Lo trajeron desde pequeño? Bueno, ¿en qué localidad vive? ¿En dónde vive? A Bolívar. Bueno, ¿cuál es el tamaño de su vivienda y cómo es su vivienda? No, es normal, un apartamento ¿Un pequeño. apartamento pequeño? Sí, ¿Cuántas personas viven allá? Mi esposa y mis 3 hijos. Bueno, ¿alguno de sus hijos o algún familiar sufre de algún problema que el gobierno, la EPS o el CISBEN se niegue a cubrir? Pues no, por ahora, por el momento no. ¿No? No alcanza el mínimo, mucho menos 80.000 pesos. No, pues creo que ni para los transportes. Me alcanzaría para pagar medio mes de arriendo. Yo creo que ellos hacen con esa plata pues mucho, ¿no? Con esa cantidad. 5.000 pesos mucho. Para ellos, ¿no? Pero relativamente, yo creo que 200.000 pesos no alcanzan Para nada. porque de todas maneras el costo de vida, Más que todo acá en la ciudad de Bogotá. sí, acá es muy terrible. Acá para servicios y todo, No alcanza. No es pobreza, sino ruina. Lo primero es que los niños estén tranquilos, que vengan de un ambiente familiar tranquilo, armónico, que tengan sus necesidades básicas satisfechas de alimentación, es decir, yo inicio mi jornada mañana, que ellos estén desayunados, que traigan sus útiles necesarios, que hayan pasado por lo menos una buena noche, que hayan dormido las horas necesarias. Es importante eso. Bueno, la gran mayoría de los estudiantes llega al colegio sin desayunar, porque por muchos factores. En algunos casos y en la mayoría, diría yo, porque los papás no cuentan con los recursos necesarios para brindarles un desayuno nutritivo, o al menos uno que satisfaga la necesidad de la mañana. Eso por un lado. Por otra parte, no todos los niños traen sus útiles escolares,
Otros, por el ambiente familiar, no han tenido sus horas de sueño completas o no han descansado en un ambiente adecuado. Un niño que no ha desayunado, que tiene hambre o que tiene sueño, pues con mucha dificultad logra comprender o aplicar el aprendizaje. Bueno, ¿existe algún programa de la Secretaría de Educación o del distrito para mitigar estos problemas? Sí, actualmente contamos con el refrigerio escolar, es decir, en los colegios en que yo he elaborado siempre, pues en los últimos años se les ha brindado a los estudiantes el refrigerio escolar. También se cuenta con algunas ayudas de las empresas privadas en cuanto a útiles y recursos que los niños necesitan en algún momento. Pero estos recursos no son suficientes. Siempre se ha tenido una falla de cobertura. No se cuentan con los cupos suficientes para toda la demanda de la población. Y para satisfacer las necesidades de los que están, tampoco se tienen todos los recursos. Por ejemplo, este año, en las últimas semanas, los niños del grado sexto que estudian en la mañana no han recibido su refrigerio. Solamente llega hasta el grado quinto y los niños venían recibiendo su refrigerio común y corriente. Pero no sé si es por problemas de la contratación, de la licitación nueva, no se sabe qué ha pasado, pero los niños se han quedado sin su refrigerio. Pero entonces, no hay ningún papel escrito que garantice la alimentación de los estudiantes, ni que el gobierno tiene que darles los útiles y cosas así. No, según la Constitución, se tiene el derecho a la educación, es un derecho fundamental la educación. Pero no en ninguna parte se dice que este derecho se garantiza con comida o con transporte o con vestuario, con útiles. Realmente el Estado no, en ese sentido, no se le podría reclamar como una obligación que él tenga que dar la alimentación, el transporte, el uniforme, los útiles. Es una cifra totalmente incoherente con la realidad. Imaginémonos por un momento vivir con 200.000 pesos una persona y en muchos casos cuando esa persona tiene hijos o tiene personas a su cargo. Las cifras pueden decir muchas cosas, pero la realidad es otra. Con 200.000 pesos conseguir el alimento para la casa, un techo, que en este caso sería el arriendo, conseguir también otras necesidades como vestuario, recreación, es imposible. Estas son algunas de las personas que participaron en talleres acordes con su funcionalidad, logrando aprendizaje y desarrollo de sus capacidades. Por eso, investigamos que la población pobre y vulnerable es atendida y rehabilitada en instituciones que logran que dichas personas se reintegren a su vida familiar y a la sociedad, que a futuro pueden lograr desempeñarse laboralmente. ¿Nos podría comentar brevemente una descripción de lo que hace? Claro, con mucho gusto, Diego. Realmente mi trabajo consiste en evaluar cómo es la prestación del servicio a la población pobre y vulnerable. Esta evaluación consiste pues teniendo en cuenta que una de las misiones del Estado a través de la Secretaría de Salud es facilitar o garantizar, digamos, la accesibilidad del servicio de salud para este tipo de población pobre y vulnerable que no está en capacidad de pago, que no tiene red de apoyo familiar. Y este es un derecho pues contemplado para todos los colombianos, como sabemos, está amparado por los artículos 48 y 49 de la Constitución, de tal manera que la Secretaría se encarga de contactar instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas o privadas, que oferten los servicios para este tipo de población que no tiene la capacidad de pago, como te decía. Bueno, tengo entendido que las proyecciones en su campo van dirigidas a gestionar la evaluación de instituciones de servicios de salud encargadas de atender población pobre
y con discapacidad por problemas de salud física y mental. ¿Nos podría comentar qué tipo de instituciones son? Claro, mira, estas son instituciones, como te decía, del orden público o privado, que oferten los servicios de acuerdo a las condiciones que nosotros requerimos dentro de la política de seguridad de los usuarios. Son instituciones ya sean hospitalarias con capacidad, digamos, de oferta de servicios de salud para atención pobre y vulnerable, con problemas de discapacidad física y mental, con farmacodependencia, y también casos de pacientes habitantes de calle. También son instituciones como fundaciones, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, por decirlo algo, está la Fundación Mesalud, que es una institución que tiene sus sedes acá en Bogotá y también en la Mesa, Cundinamarca. Tenemos la institución de Santo Tomás, que es un hospital psiquiátrico, la Clínica San Juan de Dios de Chía, que en este momento cerró sus servicios, pero que los prestó hasta hace poco, la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Para atender este tipo de población, ¿qué entidades se encargan de los gastos presentes al momento de prestar los servicios? Mira, digamos, primeramente para lograr que estos usuarios accedan a este tipo de servicios, pues yo creo que ustedes conocen que dentro del aseguramiento tenemos una clasificación de la población vulnerable, ¿cierto? Digamos, a través del SISBEN, que es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios. Entonces, los usuarios acceden a estos servicios después de haber sido clasificados, obviamente. Entonces, llegan a las instituciones a través de las entidades de las empresas sociales del Estado, y si son clasificados a través de encuestas del CISBEN o, digamos, por otras encuestas también realizadas por las trabajadoras sociales, estos usuarios entran a ser, digamos, unas de las personas que acceden a este tipo de servicios, y entonces es el Fondo Financiero Distrital de Salud y también el Sistema de Integración Social, que está cubierto por la Secretaría de Integración Social. Unidos estos esfuerzos y estos recursos, es posible facilitar este tipo de atención y garantizar este tipo de prestación de servicios. ¿Considera usted que estos pacientes poseen la capacidad para trabajar? Sí, son pacientes que son rehabilitables. Realmente cuando son casos de, digamos, de esquizofrenia paranoide, que es una enfermedad psiquiátrica que no tiene cura, pues obviamente la rehabilitación, la integración social no va a ser factible. Pero hay otros casos en los cuales sí las personas logran adoptar, digamos, alguna actividad, ya sea manual, por ejemplo, elaboración de traperos, elaboración de bolsas para basura, ventas ambulantes, en fin. Todo este tipo de actividades son desarrolladas a través digamos, de conocimientos que les imparten los profesionales de salud ocupacional y de trabajo social, y entonces hacen posible que el paciente se rehabilite y pueda desempeñar muchas labores que pueden ser productivas para su mantenimiento. De hecho, en las mismas instituciones hay planes en los cuales desarrollan actividades y ellos mismos van haciendo recursos propios para más adelante poder también subsistir. Esta es una labor importante que se ha logrado. Según las estadísticas del DANE, un pobre es alguien que recibe menos de 200.000 pesos al mes. ¿Los pacientes que recibe el hospital cuentan con esta condición o también es solo por salud? Sí, hemos tenido casos de población que, como te decía, se ha reintegrado. Por ejemplo, una empresa que los contrata, que yo me acuerdo en este momento, los vendedores ambulantes de Bonais. Es una labor muy bonita porque son personas que a pesar de que han tenido su proceso y condición de discapacidad, han sido tenidos en cuenta por esta empresa, y de hecho ya están fuera del programa digamos, de este tipo de pacientes, porque hay otros que lo necesitan y ellos van saliendo. La familia también
aunque muchas veces no tienen los recursos, tampoco tienen la disponibilidad, digamos, de hacerse cargo de esta población, pero ya cuando ellos empiezan a desarrollar actividades productivas, eso hace que la familia también los vuelva a acoger y los reintegre socialmente. Bueno, y para terminar, en su opinión, ¿considera que el Estado brinda actualmente una buena atención médica a toda la población? En general sí, o sea, como en todo hay quejas de digamos, de la prestación de servicios de algunas IPS, pero realmente este es un punto que se está hoy en día tratando con digamos, con mucho acierto, en el sentido de que se están haciendo evaluaciones periódicas de las instituciones a nivel, digamos, del aseguramiento, de la garantía de la calidad del servicio de salud con base a la normatividad vigente, y de hecho de eso se trata. Tanto el secretario de Salud actual pues está entrando a evaluar todo el plan desarrollado por las administraciones anteriores, y se pretende llegar a cubrir en su totalidad, logrando un alto porcentaje de aseguramiento, ¿no?, a nivel poblacional, no solamente a nivel del distrito, sino también en las afueras de Bogotá. Aunque la medición de pobreza medida por el DANE de manera pluridimensional es acertada, el criterio estadístico para trazarla es demasiado bajo y es denigrante para la situación actual del país.